Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estés viendo este video. Nos vamos con la lección número 7 del curso de milagros. Comenzamos con la lectura, luego pasamos al ejercicio, ¿vale? Eh, Corresponde el capítulo 7. Yo voy en la lectura del número 6 que dice la ilusión de las necesidades. Vamos a hablar un poquito de esto. Dice, tú que quieres la paz, solo la puedes encontrar perdonando completamente. Cuando nosotros no perdonamos, nos quedamos atrapados con sentimientos muy inadecuados. Eso no nos da paz, eso nos deja en un estado de unas emociones muy desgastantes, como es el coraje, la no aceptación, el conflicto interno, la impotencia, etcétera. Nadie aprende a menos que quiera aprender y crea que de alguna manera lo necesita. Y esto es bien importante. Yo siempre digo que todo yo lo hago bajo la conciencia del ser. O sea, esa creencia que me lleva a mí a de alguna manera salir de esos conflictos que mi mente ha generado. Yo tengo que desear salir de ese conflicto para moverme en otra dirección. Es por eso que a veces yo digo durante los cursos de Reiki o personas cuando me dicen puedo aplicar los códigos sagrados para otra persona, yo digo sí, la regla es que sí, pero recuerda que eso es como una oración, pero la persona que está atravesando la experiencia necesita desear moverse de ese lugar para aprender de ello y eso es un proceso que es muy personal. Tú no puedes aprender las lecciones de otras personas o por otras personas. Si fuera así, pues nadie necesitaría nada. Nadie, no estaríamos en ese camino de crecimiento personal. Cada persona aprende, cada experiencia tiene un propósito. Cuando tú aprendes a mirar eso de una manera saludable, tú le permites a las personas atravesar por su proceso a su ritmo. Si bien en la creación de Dios no hay carencia, en lo que tú has fabricado es muy evidente. Y es que cada pensamiento que nos lleva a emitir un juicio o a sentirnos de alguna manera que estamos en una posición desventajosa, está vibrando bajo el miedo y bajo la carencia. La idea de carencia implica que crees que estarías mejor en un estado que de alguna manera fuese distinto de aquel en el que ahora te encuentras. Cada vez que tú rechazas una experiencia, algo que tú estás vivenciando que no, que tú sientes y lo rechazas, que tú sientes que no deberías estar atravesando ese proceso, tú estás vibrando en carencia, no estás vibrando en amor, en compasión, en comprensión y en paz. Eso te hace que tú crees en tu mente todas esas emociones discordantes y que no te puedas mover dentro de la experiencia aprendiendo lo que esa experiencia te está trayendo para que tú crezcas, salgas de esa percepción errónea. No había necesidades de ningún antes de la separación, que es lo que significa la caída, no se carecía de nada. Y hablamos de la separación aquí desde un punto de vista espiritual. La separación aquí implica este proceso encarnacional que nos sirve de nosotros manifestar experiencia para nosotros ir creciendo en conciencia. No había necesidades de ninguna clase. Las necesidades surgen debido únicamente a que tú te privas a ti mismo. Estás vibrando en carencia. Actúas de acuerdo con el orden particular de necesidades que tú mismo has establecido. Eso a su vez depende de la percepción que tienes de lo que eres. Luz, una hermana espiritual que siempre me trae mensajes maravillosos, siempre me decía, Corali, el problema no es quién tú eres, el problema es quién tú crees ser. Todo aquello que nosotros abrazamos como una verdad y que refleja una parte de nosotros que está vibrando en conflicto, que es cuando emitimos juicios o vemos algo como inadecuado o a otra persona como inadecuado, hace que tú tengas una percepción errónea de esa maravilla y de esa perfección que está ocurriendo tanto en esa persona como en la vivencia. La única carencia que realmente necesitas corregir es tu sensación de estar separado de Dios.
esa sensación de separación jamás habría surgido si no hubieses distorsionado tu percepción de la verdad, percibiéndote así a ti mismo como alguien necesitado. Y es que nosotros venimos con demasiadas programaciones religiosas, culturales, familiares. Si atravesamos un periodo, por ejemplo, donde en nuestra niñez tuvimos conflictos económicos, nuestra familia tenía mucha necesidad económica, pero eso tú lo viste como un problema y no como una oportunidad, pues ahí tú te percibes a ti mismo como alguien que tiene una necesidad y eso es lo que vas a estar proyectando en todo momento. A medida que tú te vas integrando, te vuelves uno y tus necesidades, por ende, se vuelven una. Cuando las necesidades se unifican, suscitan una acción unificada porque ello elimina todo conflicto. Cuando tú aprendes a integrar la parte espiritual de los procesos que tú estás experimentando en tu parte física, tú comienzas a comprender que toda experiencia es solamente una parte del proceso que viene a eliminar esa separación, esa carencia, ese conflicto y ese miedo que tú estás proyectando en tu vida. La idea de un orden de necesidades que proviene del error original de que uno puede estar separado de Dios requiere corrección en su propio nivel antes de que pueda corregirse en el error de percibir niveles. No te puedes comportar con eficacia mientras operes en diferentes niveles. Sin embargo, mientras lo hagas, la corrección debe proceder verticalmente, de abajo hacia arriba. Esto es así porque crees que vives en el espacio, donde conceptos como abajo y arriba existen, tienen un sentido. En última instancia, ni el espacio ni el tiempo tienen ningún sentido. Ambos son meramente creencias. Fíjate que te habla de un orden de necesidades. Y es que nosotros en nuestra percepción, en base a lo que nosotros creemos que necesitamos, ¿verdad? En lugar de hacer esa integración de que toda la experiencia que nosotros estamos atravesando tiene igual importancia, por eso son los ejercicios de que tú no selecciones algo mejor ni peor, es para que vayas quitando todo lo que tú sientas que es una carencia, no tiene un orden. Tal vez tú digas, yo necesito estabilidad familiar, pero para ello tengo que tener dinero. Entonces el dinero es más importante que la estabilidad familiar. Ese desorden que tú haces que tus necesidades tengan unas más prioridad que otras es lo que hace y genera esa disparidad en lo que tú estás vivenciando. Se te dice, para eso, como tú percibes, en un estado de separación desde el plano físico donde tú vives, tú experimentas el tiempo, el espacio, y eso en realidad no existe. Todo está funcionando de manera simultánea en el orden espiritual. Entonces te dicen, tienes que corregirlo de abajo hacia arriba, o sea, desde el plano físico, tú empezar a trabajar en esas percepciones para que tú integres y te puedas conectar con toda esa parte espiritual donde todo está en un balance perfecto y todo tiene un sentido exacto. Te dice, nunca podrás controlar por ti mismo los efectos del miedo, porque el miedo es tu propia invención y no puedes sino creer en lo que has inventado. En actitud, pues, aunque no en contenido, eres como tu creador. Quiere decir que Dios lo creó todo y Él creó todo para que tú lo pudieras experimentar. Dentro de tu creación, tú que eres a imagen y semejanza de esa fuente divina, de Dios, del creador, del origen, como tú lo quieras llamar en base a tu sistema de creencia, pues tú, como eres a imagen y semejanza de Él, tú creas lo que tú necesitas para experimentar tu experiencia. Entonces, tú creas el miedo, por lo tanto, ese miedo existe para ti. Es para ti nada más. Creer en algo produce la aceptación de su existencia. Cuando tú crees en algo, tú dices, así es. Y las creencias, cuando son en base al miedo, crean mucha separación y conflicto.
Y mientras más al extremo esté esa creencia y tú no hagas una integración, más tus reacciones pueden llegar a lacerarte a ti y lacerar a otro, ¿verdad? Creer en algo produce la aceptación de su existencia, por eso puedes creer lo que nadie más piensa que es verdad. Tú puedes tener una creencia muy tuya, que es muy única, aunque otras personas no lo crean, ¿ok? Pero como esa es tu creencia y tú siempre vas a estar impulsado a probar que aquello que tú crees es lo que es una realidad, pues tú vas a dirigir toda tu experiencia en base a esa creencia. Y para ti esa creencia es verdad porque tú la fabricaste, tú la hiciste real. Todos los aspectos del miedo son falsos porque no existen en el nivel creativo y por lo tanto no existen en absoluto. Cada miedo es una falsa percepción. Entonces, ¿qué sucede? Que como tú eres un ser espiritual viviendo una experiencia encarnada, cada cosa en lo que tú crees lo llevas a la realidad, tú vas a estar atravesando por experiencias que te van a estar enfrentando con eso que tú crees que es una realidad que no lo es. Hasta que tú sueltes esa creencia y te muevas y salgas de esa experiencia que tú has creado. El proceso de separar lo falso de lo verdadero. El milagro procede de acuerdo con lo siguiente. El amor perfecto expulsa el miedo. Recuerden que del miedo sale todo lo demás, todo lo que está en desequilibrio. Es la raíz. Si hay miedo, es que no hay amor perfecto. Donde quiera que tú sientas un miedo, donde quiera, ¿cómo tú sabes que tienes miedo? Cada vez que emites un juicio. Si tú emites un juicio en relación a una persona como luce, etcétera, ahí hay un miedo de una proyección tuya de aceptación. Tú estás emitiendo un juicio, la otra persona hace un espejo de todo lo que tú llevas dentro y tú pensarías que si tú te atrevieras a tener el cabello así o a comportarte de cierta manera, tú no serías aceptado. Ahí hay un miedo de aceptación. Mas solo el amor perfecto existe. Si hay miedo, este produce un estado que no existe, es un estado que no es real y en el que te quedas atrapado. Cree esto, que es así, que si tú liberas tus miedos, tú vas a empezar a integrarte con tu ser espiritual, donde te vas a conectar con el amor perfecto y te dice, cree esto y serás libre. Te liberarás de todos tus miedos, tus carencias, tus necesidades, tus conflictos. Solo Dios puede establecer esta solución y esta fe es su don. Y recuerden que la fe no es una esperanza, la fe es la certeza absoluta de que eso es así. Vamos con el ejercicio de la lección número 7 y te dice, solo veo el pasado. 1. Esta idea resulta muy difícil de creer al principio, sin embargo, es la razón fundamental de todas las anteriores. Es la razón por la que nada de lo que ves significa nada. Es la razón por la que le has dado a todo lo que ves el significado que tiene para ti. Es la razón por la que no entiendes nada de lo que ves. Es la razón por la que tus pensamientos no significan nada y por lo que son como las cosas que ves. Esta es la razón por la que nunca estás disgustado por la razón que crees. Y es la razón por la que estás disgustado porque ves algo que no está ahí. 2. Cambiar las viejas ideas que se tienen acerca del tiempo es muy difícil porque todo lo que crees está arraigado en el tiempo y depende de que no aprendas estas nuevas ideas acerca de él. Sin embargo, esa es precisamente la razón por la que necesitas nuevas ideas acerca del tiempo. Esta primera idea acerca del tiempo no es realmente tan extraña como pueda parecer en un principio. 3. Observa una taza, por ejemplo. ¿Estás realmente viendo la taza o simplemente revisando tus experiencias previas de haber levantado una taza, de haber tenido sed?
de haber bebido de ella, de haber sentido su borde rozar tus labios, de haber desayunado y así sucesivamente. ¿Y no están acaso tus reacciones estéticas con respecto a la taza basadas a sí mismo en experiencias pasadas? ¿De qué otra manera, si no, sabrías que esa clase de taza se rompe si la dejas caer? ¿Qué sabes acerca de esa taza si no aprendiste en el pasado? Y eso es muy cierto. En realidad, todo lo que nosotros entramos en contacto está basado en una experiencia previa de haber estado en contacto con ese objeto. Por ejemplo, yo veo una taza y en automático yo pienso en café. Es automático. Tal vez otras personas ven una taza y lo asocian con el té. Tal vez unas personas deciden tomar agua en taza y no en vaso como yo. Tal vez unas personas no coinciden tomar agua en vaso, sino en botella, comprada. Es una percepción y es algo muy individual. ¿Ok? 4. Mira a tu alrededor. Y esto se aplica igualmente a cualquier cosa que tú veas. Reconoce esto al aplicar la idea de hoy indistintamente a cualquier cosa que te llame la atención. Por ejemplo, solo veo el pasado en esta taza. Solo veo el pasado en este teléfono. Solo veo el pasado en este bolígrafo o pluma. Solo veo el pasado en esta mano, porque es con lo que me estoy conectando basado en mi experiencia. Solo veo el pasado en este cuerpo. Solo veo el pasado en esta cara. No te detengas en ninguna cosa en particular, pero recuerda no omitir nada específicamente. Mira brevemente cada objeto y luego pasa al siguiente. 3 o 4 sesiones de práctica, cada una de 1 minuto más o menos de duración, bastarán. Con esto culminamos la lección 7. Le agradecemos infinitamente su acompañamiento durante esta aventura maravillosa que hemos iniciado. Nos vemos prontito con la lección 8. Dios me los bendice.